Muy bien. Bueno, dice que Noé y su familia fueron salvos de la tribulación del diluvio. Pero el mensaje, nos hacíamos una pregunta la semana pasada, ¿cuál es el mensaje de Dios para ti que eres un creyente a través de la vida de Noé y su familia? Bueno, hemos tocado dos puntos, que es el mensaje para ti, para mí, y aquí estamos tocando un tercer punto de ese mensaje para ti y para mí. Bueno, vamos a ver una cita en Mateo 24 y vamos a ver los versículos 21 y 22. Aquí el Señor quiso, bueno, primeramente nos va a hablar ya no de la tribulación del diluvio. La Biblia nunca le llama tribulación al diluvio. Aquí en el evento que viene sí le llama una gran tribulación aún mayor que aquella. Bueno, yo lo menciono en el tiempo del diluvio porque efectivamente ellos vivieron aquel caos, aquel estrés, aquel temor terrible. Cómo el agua venía creciendo y creciendo y alcanzándolos cuando ya no tuvieron más que esperar su muerte. Bueno, aquí en Mateo 24:21, aquí el Señor anunció hacia adelante. Desde sus días que el Señor vino hasta estos días, este anuncio, Dios lo está llevando a las personas. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí el entonces, en el pasaje aquí de Mateo 24, el Señor estaba hablando de su segunda venida a juzgar al mundo. Y dice que los principios de esa segunda venida va a ser una gran tribulación. Y leemos mucho de eso en algunos pasajes, vamos a ver algunos ahorita. Aquí sí lo llama textualmente, dice, porque habrá entonces, refiriéndose a la venida del Señor, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que los seres humanos va a ser más intenso su estrés, su desesperación, su falta de asirse de algo, porque nadie los puede salvar de esa gran tribulación, sino solo Cristo. Y como ellos no aceptaron a Cristo, la tribulación de sus vidas va a ser un estrés tan intenso. Bueno, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En otros pasajes nos habla solo de 7 años, no de 120 años. Dice, mas por causa de los escogidos, de los que vivamos en ese momento, aquellos días serán acortados. Entonces, bueno, hasta ahí. Aquí está intercalando cuando el Señor estaba hablando a sus discípulos de su segunda venida y de que estas palabras nosotros tomamos tanta advertencia como Noé. Bueno, entonces, hablando de esa gran tribulación, vendrá. Ahora, vamos a ver segunda de Pedro 2, 5 en adelante. Segunda de Pedro 2, a partir del 5 en adelante. Aquí
el apóstol Pedro, que fue uno de sus discípulos que escucharon aquellas palabras en Mateo 24, Pedro estaba presente ahí. Y sucedió la crucifixión del Señor, sucedió su ascensión al cielo, y ahora ellos empezaron a hablar igual como Noé. Pero se deja ver que Noé fue el único pregonero de justicia. Dice aquí, a partir del 4, perdón, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bueno, hay una parte en el infierno donde están muchos ángeles caídos, pero están guardados para ser juzgados. A ellos también va a haber un juicio. Dice, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero, pues hay dos maneras que podemos imaginarnos. Uno es llevando este mensaje, anunciándolo como un pregón, como un decreto, como lo dijo en los días de Nínive. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Les dijo, no más, eso es un pregón. Y Noé también llevaba este anuncio a aquella generación inconsciente, adormecida en las pasiones del pecado. Bueno, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Les decía, la otra manera de pregonar fue su diligencia, su esmero, su dedicación de construir el arca. Su manera de vivir, sus ocupaciones, era un anuncio que aquello que estaban construyendo era para salvarse. Y de esa manera, nosotros, o de esas dos maneras, nosotros podemos ser pregoneros por anunciar este mensaje que acabamos de leer, que viene una gran tribulación como no la ha habido jamás. Y fueron palabras salidas de la boca del Señor, el Salvador. Entonces, dice que si no perdonó a los ángeles y si no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Los anuncios de Dios se van a cumplir. Se cumplieron, se vienen cumpliendo. Todo, por eso estamos tomando con detalles esto que anuncia a través de la vida de Noé, porque Dios nos sigue hablando. Y aquí está diciendo, como trayendo al presente, que si Dios no perdonó a ese mundo antiguo, ¿verdad? Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, así los llama. Fuera de la fe, una persona es un impío. Su vida es la impiedad. Es lo contrario de la piedad. El piadoso es el que camina en la voluntad de Dios. El impío rechaza la voluntad de Dios, la ignora, es indiferente, es rebelde. Esa es la condición de los impíos, y sobre ellos Dios trajo aquella gran tribulación del diluvio. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y bueno, ahí brincamos al 9, dice, ¿sabe el Señor
librar de tentación a los piadosos. Bueno, aquí está hablando de la vida de Noé. Dios supo salvarlo o guardarlo de la tentación. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Así vivió Noé, libre, teniendo victoria sobre las tentaciones. Y es el estándar, hermanos, al que Dios nos llama a vivir, llenos del espíritu de su palabra. Y Él sabe librarnos de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estos injustos del mundo antiguo, ahorita vamos a leer un pasaje, están reservados, junto con los ángeles que pecaron, están reservados para ser levantados y que reciban el castigo conforme a sus obras. Así está anunciado. Estoy exponiéndoles esto con mucho énfasis, hermanos, porque verdaderamente necesitamos ser impactados por estos avisos. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, la palabra de Dios no puede ser ignorada sin que traiga la retribución de haberla desechado. Entonces, aquí nos habla de que Noé fue salvado de aquella tribulación del diluvio, pero él dijo, va a haber una tribulación mayor, como nunca la ha habido ni la habrá jamás. Bueno, tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora vamos a ver otro aspecto que está contenido aquí en lo que Dios nos está hablando de la vida de Noé. Dice que ellos, Noé y su familia, son figura de los que seremos arrebatados antes de que el Señor venga a juzgar el mundo, ¿verdad? O antes, cuando será el inicio de esa gran tribulación. Vamos a ubicar el evento en que Noé subió al arca y se abrieron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos. Ahí es donde vamos a ubicar este evento. Pero entonces ahí en Génesis 7 dice que Dios cerró la puerta del arca. Dios se encargó de cerrar esa puerta para que no se abriera. Nada más Noé y su familia porque eran justos. Y la justicia era lo que los calificaba para que Dios los salvara de esa tribulación. Igual aquí, vamos a verlo. Entonces, ahora vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Aquí ya ahora nos está hablando a este momento en que para nosotros será el momento en que subamos al arca. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, el que está allá en los días de Noé, con el Señor mismo, pero en otro sentido, el que se ocupará personalmente de estas cosas, así como se ocupó de cerrar la puerta del arca. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, ok, vamos a completar el pasaje. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos está hablando a nosotros. Bueno, Él le habló esto a aquella primera generación de los apóstoles, y no ha dejado de hablar a través de las generaciones, a través de los siglos, a través de las culturas, las naciones. Él sigue hablando, como lo estoy leyendo en este momento, Él sigue hablando. Bueno, aquí habla de lo que la Biblia llama, o lo que los predicadores llamamos, el arrebatamiento. Un evento como lo vemos plasmado en la vida de Noé y su familia cuando subieron al arca. En un sentido, ellos fueron arrancados o sacados de en medio de aquella generación antes que se abrieran las fuentes del abismo y subidos al arca. Bueno, aquí habla de que en este próximo evento, los que murieron desde aquellos días, los apóstoles, ¿verdad? Aquí está escribiendo Pablo, ¿verdad? Pablo, sus discípulos, sus generaciones, después los 20 siglos que han venido transcurriendo, muchos han muerto con la misma fe de Pablo, de Pedro, de Noé, igual, en el mismo Señor en el que puso su vida por nosotros. Bueno, muchos murieron, sus cuerpos están en el polvo y sus almas desde entonces están en la presencia de Dios, allá donde se sentó el Señor Jesucristo, a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí están todas las almas, pero no tienen un cuerpo, porque ellos están esperando este momento. Y Dios les dijo, aquí oyeron estas palabras allá en el primer siglo, los que habrían de morir en esos días y los que murieron después de ellos y sus siguientes generaciones, les dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuándo? Cuando llegue este momento que Él dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, siempre en el arca. Mientras aquí, en este momento que está diciendo, se va a desatar ese caos que se llama la gran tribulación. Bueno, nosotros que vivimos, porque también el Señor habló de muchas señales que el mundo tendría en el momento, en la proximidad, cuando este evento, cuando Dios abriera las cataratas del abismo y cuando el Señor venga por los que son suyos, tanto los que murieron no tienen un cuerpo, pero Dios va a levantar sus cuerpos del polvo. Es lo que habla la resurrección de los vivos. La resurrección de los que viven en Cristo, sus cuerpos y los nuestros en este momento vamos a ser glorificados con un cuerpo igual al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Y así estaremos por siempre con el Señor. Bueno, esto es algo muy semejante como sucedió allá. Nosotros estamos esperando en cualquier momento, porque las condiciones del mundo, cómo vive el mundo, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, la pecaminosidad del mundo ha madurado tanto, es cuando Dios llama las sazones de los tiempos. Está sazonado como una olla que está hirviendo una comida y se le echan las sazones
Así está el mundo, la condición moral, el aborto, la unión de matrimonios, el tratado de blancas. ¿Cuántos pecados? Todo está corrompido, todo transformado en querer ganar dinero. Y esta es una señal que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hasta la carne quieren hacer sintética, la leche, el arroz, todas las cosas es las sazones de la maldad. Bueno, en este sentido, también aquí vamos a ver otro pasaje. Toda esta plática, este mensaje, hermanos, está enfocándonos a esta proximidad. ¿Cómo nos toca a nosotros vivir en estos días? Y que es una alerta continua. Quizás nuestros hijos no tengan un nuevo nacimiento, aunque acepten la palabra de Dios, que crean que es la palabra de Dios, que es el camino, que es la verdad. Ellos pueden pensar eso, pero si esta fe que hubo en Noé, dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir ese pasaje? No fue perfecto como Dios, no, fue perfecto en su fe. La fe que necesitaba tener fue la que él tuvo. Y es la fe que nosotros necesitábamos tener para decidir recibir a Cristo. Y Dios nos ha mostrado la respuesta de lo que nosotros le pedimos al recibir a Cristo. Nos ha dado un nuevo nacimiento para empezar a disfrutar, a compartir la vida de bendición que Cristo nos da. Y esas son las evidencias de que la fe que Dios buscaba fue la fe que tuvimos para recibir a Cristo. Quizá nuestros hijos no sean salvos. Bueno, tú tienes que ser como Noé y mostrar la fe que te hace perfecto ante Dios. También tenemos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ahí enseguida al siguiente capítulo, y vamos a leer los versículos primero del 1 al 4 y luego leeremos del 5 al 8. Pero aquí nos habla también, miren, exhortándonos, nos habla alertándonos, advirtiéndonos, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ya han oído mucho. No tienen necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, a lo imprevisto, a lo inconsciente, cuando todos estén dormidos. Así será, así vendrá el Señor, como el ladrón aprovecha esas condiciones para hacer su maldad, pero no está refiriéndose que Cristo vendrá para hacer males o robarnos. Él está hablando que Él vendrá para sorprender al mundo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Así fue, así sucedió. Y cuando venga esta señal de que ese arrebatamiento, los que se queden, que diciendo paz y seguridad, el mundo trabaja para conseguir paz y seguridad. Y los que son del mundo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los que son del mundo es los que no son de Cristo. Y sobre ellos
vendrá destrucción repentina y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahora volteando hacia nosotros, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Ustedes no pueden estar dormidos para que el día del Señor los sorprenda cuando nadie lo espera. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál salvación? La salvación de esa gran tribulación, para que no estemos ahí. Y nos habla que seamos sobrios, que velemos. Es una demanda del Señor, porque esa demanda te hará a ti una luz para los que te rodean. Permítame un minutito. Muy bien. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, porque nos hemos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, primeramente tu vida no se salvaría de las tentaciones, no serías librado, no tendrías el gozo del Señor, no tendrías esa esperanza latente, no estarías teniendo bendición en ser de Cristo, no lo tendrías, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Bueno, tú perderías el gozo de la vida de Cristo. Pero peor pérdida, mayor pérdida sería que tú ayudarías a muchos a vivir en la inconsciencia, a vivir en el sueño, a vivir con los que están buscando paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dios te tomará a ti, a pesar de que hayas vivido una vida pobre, miserable, con migajas de la bendición de Dios, pero porque tú lo decidiste así, pero mayormente que tú estarías ayudando porque tú has declarado ser cristiano, porque tú habrás dicho que la palabra de Dios fue la que te convenció, pero tus obras no son de fe y ayudarán a que otros sigan la corriente del mundo. Eso es muy doloroso. Por eso nos está hablando así. Dice que por esa fe condenó al mundo. Su vida entregada era un contraste. Era noche, tinieblas y el día. Él vivía un día continuo, mientras que lo rodeaba eran una noche. Los que se embriagan de noche se embriagan. Vivían en la embriaguez de las pasiones, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Es una embriaguez. Bueno, en ese sentido Noé vivía un día continuo, siendo luz. Dice, de manera que no tienen excusa.
porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los hizo saber, de modo que no tienen excusa. Bueno, Dios quiere usar nuestra vida para bendecirte, para que des testimonio de que la vida está en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la palabra de Dios, que tú des que eso es la vida, des testimonio, pero también que les muestres a aquellos que no tienen la vida, que tú la conoces y tú la tienes. Bueno, hermanos, por hoy vamos a suspender aquí. Todavía nos quedan algunas cosas que seguimos hablando, que están ahí contenidas, quizá no en un pasaje, o quizás sí, pero también en el contexto de la Biblia. Dios continuamente nos está hablando así. Una vez el Señor les dijo a sus discípulos, necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas y las escrituras dicen de mí. Tardos de corazón. Bueno, Dios siempre está usando la palabra para despertarnos. Es su propósito en este momento. Dios los bendiga. Continuamos en la siguiente semana.